Compañeras y compañeros de La Fuente, muchas gracias por acompañarnos en la contramañanera de los lunes de la senadora Kenia López Rabadán. Empezaremos con una intervención inicial de ella y posteriormente daremos lugar a las preguntas que nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Sergio. La verdad es que nos da muchísimo gusto nuevamente estar aquí en el Senado de la República de manera física. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición. ¿Recuerdan cuando el 5 de julio del año pasado el presidente López Obrador afirmó que en México ya no había masacres y que se estaban atendiendo las causas de la violencia? Pues sin duda fue una más de sus mentiras. Este fin de semana se hizo público un video donde se observa a un comando armado, al parecer en un velorio, y como si se tratara de un fusilamiento, dicen las redes sociales y algunos medios de comunicación, acribillaron a 17 personas en la comunidad de San José de Gracia. Hoy, el presidente dijo que no han encontrado los cuerpos y si hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, pues hay casquillos y unos restos, pero no los cuerpos. Literalmente eso dijo el presidente. ¿De qué sirve que todos los días se reúnan a las 6 de la mañana si al final no son capaces de saber lo que pasa en el país ni atender la violencia que está terriblemente incontrolable? Lo que está pasando en México demuestra que vamos hacia un Estado fallido. ¿Qué es, compañeras, compañeros? ¿Qué es un Estado fallido? Pues es la incapacidad de las instituciones de proveer, de dar bienestar a la población. Y claramente en México las instituciones no están funcionando. El gobierno está cediendo a la delincuencia organizada sus atribuciones. Por ejemplo, así como el gobierno cobra los impuestos, la delincuencia organizada cobra el derecho de piso. Así como el gobierno empadrona a los jóvenes en programas sociales, la delincuencia recluta a los jóvenes. El monopolio del uso de la fuerza en cualquier país lo tiene la policía. Usa la fuerza para detener a los delincuentes. Pero en México, lamentablemente, el uso de la fuerza lo tiene la delincuencia organizada. Incluso esa fuerza que se vuelve letal y mata a los mexicanos. Por ello, desde este Senado de la República, le exigimos al presidente de la República que atienda la violencia que invade las calles de nuestro país. No debe ser complaciente con el crimen organizado ni permitir que a plena luz del día maten a los mexicanos. No cabe duda que el gobierno del presidente López Obrador va sumando más y más decepciones. Hoy, por ejemplo, dijo que deberían pedirle disculpas los periodistas por la casa gris de la corrupción. ¿Cómo se atreve el presidente de la República a exigir algo así? Cuando recientemente se sabe que el grupo Vidanta está teniendo privilegios que obviamente son privilegios a consecuencia del tráfico de influencias de la familia presidencial. Sí, el grupo Vidanta, bajo la administración morenista, ha recibido una ampliación por 15 años a su concesión para la construcción de un hotel de lujo en la Riviera Nayarita. Sin duda, este proyecto turístico ha demostrado el favoritismo que tiene el gobierno por ese consorcio hotelero. En contraparte, han dejado en el abandono a la población oriunda de esta zona. El gobierno federal ha permitido la destrucción de manglares, el cambio de cauce de un río y la destrucción del hábitat de especies endémicas y dejaron sin fuente de ingresos a muchísimas familias. No cabe duda que la destrucción de las zonas naturales es el sello distintivo del gobierno del presidente López Obrador. La casa gris de la corrupción ha revelado que en tiempos de la 4T ganan los amiguismos, gana la familia presidencial, gana la corrupción y pierde México. Aunque no es el único conflicto de intereses que existe dentro del gobierno morenista. Con la denuncia del abogado Juan Collado, se ha destapado también una red de extorsión desde la cúpula del poder en México.
Hay dos posibles líneas de corrupción que deben ser investigadas. La primera, relacionada con la Consejería Jurídica del presidente, y la segunda, con la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Por más que intenten ocultarlo, en el gobierno de la 4T, lamentablemente son corruptos. Por ello, desde este Senado hacemos un llamado a la Fiscalía y a la Función Pública para que investiguen las redes de corrupción, extorsión y asociación delictuosa que pudieran existir en los casos de Vidanta, de la Casa Gris y del caso de Juan Collado. Ya basta que los delitos se cometan por los servidores públicos de Morena y queden impunes. El pueblo de México necesita justicia. El pueblo de México necesita verdad. Para concluir, desde aquí hago un llamado a mis compañeros senadores para que juntos y de manera plural fijemos una posición a favor de la paz, rechazando la invasión de Rusia en Ucrania, porque este conflicto bélico sin duda pone en riesgo la seguridad de todo el planeta. Urge que se detengan los ataques contra personas inocentes. Ninguna postura política debe poner en riesgo la integridad de los seres humanos. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Iniciamos con Gerardo Cedillo, quien le pregunta sobre la masacre en Michoacán. ¿Se puede hablar ya de un Estado fallido y de la política de abrazos no balazos y de una militarización fallida? Bueno, sin duda, como lo hemos comentado aquí, vamos hacia un Estado fallido, porque el presidente de la República está cediendo sus atribuciones, está cediendo el poder del Estado mexicano a la delincuencia. Eso es terrible. Pero si no se reconoce lo que está pasando en México, si no se dan cuenta de que la delincuencia organizada le está ganando el terreno a este gobierno en turno, pues entonces no van a poder hacer nada para frenarlo. Es lamentable las imágenes que vimos este fin de semana. Es lamentable lo que está sucediendo en varios estados de la República. Es lamentable lo que sucede en Veracruz, en Zacatecas, en fin, en Michoacán. Claramente necesita el gobierno darse cuenta que la estrategia de abrazos no balazos no funcionó, que acusarlos con sus abuelitas no funcionó. Se necesita que haya un Estado de Derecho en nuestro país y hoy lamentablemente vamos hacia un Estado fallido. Gracias, senadora. Rita Cerón le pregunta su opinión, ya que el presidente dice que ojalá no sea cierto lo ocurrido en Michoacán, porque si bien hay evidencia, no se encontraron los cuerpos. Bueno, sin duda es claro que el presidente está buscando una salida fácil. Pero yo quisiera hacer una referencia a lo que pasó en Ayotzinapa. No se encontraron los cuerpos y se exigía justicia. Incluso se exigía justicia por quienes hoy están en el poder. Que no se encuentren los cuerpos no es un justificante. Lo que está pasando en México es terrible. Incluso lo que debería de suceder es que el gabinete de seguridad deje de estar tomando café todos los días aquí en la capital y se vaya a Michoacán, porque claramente ahí la delincuencia está ganando terreno. Sergio, perdóname tu audio, amigo. Gracias. Perdóneme. Mayolo López le pregunta su opinión relacionada con las acusaciones que hizo el abogado Collado a Julio Scherer. ¿Se deben investigar? Por supuesto que es necesario que se investigue. Son dos líneas de corrupción terribles para México y para este gobierno. Hablar de que haya corrupción en la Consejería Jurídica del gobierno es verdaderamente lamentable. La Consejería Jurídica del gobierno debería estar llena de abogados talentosos e inteligentes que defiendan a las instituciones y no de abogados corruptos. La posibilidad de que en la UIF haya una red de corrupción que permita que
a propósito de dinero, de millones de dinero, se pueda dejar de investigar o en su caso, seguramente incluso investigar a alguien de manera inquisitiva es terrible. Estas instituciones deben de garantizar su trabajo apegado a la ley. Si hay una posibilidad mínima de corrupción, debe ser investigada, porque las dos instituciones deben de generar certeza a los mexicanos y no deben de generar corrupción o, en su caso, la posibilidad de que alguien sea desde el gobierno de manera unilateral exonerado o, digamos, de manera inquisitiva buscado. Es claro, pues, que estas declaraciones hechas en la denuncia nos llaman a una alerta institucional en México de qué está pasando en el gobierno y qué está pasando con los servidores públicos que dijeron iban a ser honestos. Gracias, senadora. Gerardo Segura nos manda 4 preguntas, me voy una por una. La primera dice, ¿debería el gobierno mexicano aplicar sanciones económicas a Rusia por ser un país invasor, por estar masacrando a las personas inocentes, por amenazar con utilizar armas nucleares que representarían la destrucción masiva? ¿Se está comportando López Obrador como cómplice de Rusia al no tomar acciones más fuertes contra el invasor? ¿Cree que está escondiendo algunas componendas con ese país? No, sin duda, el presidente de la República debe ser claro. No puede acompañar a Rusia, no puede acompañar esta invasión de Rusia en Ucrania y debe dejar claro que no forma parte, digamos, de estos países que han alentado, han ayudado pues a quien hoy es un invasor. El tema ideológico para este gobierno me parece que tendrían que dejarlo de lado. Lo que hoy tendría que privilegiar nuestro gobierno es la protección de los derechos humanos, que ninguna persona inocente pueda ser lastimada, que Ucrania tenga la posibilidad de ser un país libre, un país soberano, un país que pueda desarrollarse. Evidentemente lo que está pasando con Rusia debe de ser algo que el gobierno mexicano no deba acompañar. No solamente en términos, digamos, comunicacionales, que tampoco lo ha dejado muy claro, por cierto, sino también en ninguna posibilidad de ayuda a Rusia. Es claro que muchos países en el planeta se están poniendo de acuerdo para demostrar de manera internacional que Rusia no puede continuar con este tipo de decisiones. Gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, ¿debería López Obrador tomar como ejemplo al presidente de Ucrania, quien ha dicho en campo de batalla y con uniforme militar que defenderá con la vida a su país y a su población, y así lo ha hecho, mientras el presidente de México hace lo contrario? Hay que recordar que López Obrador ha dicho que no acude con los damnificados en inundaciones porque se mojaría y se enfermaría, o no acude solo para tomarse la foto, además de que ha demostrado que no le importa que se mueran por el desabasto de medicamentos y el criminal manejo de la pandemia, entre otras tantas acciones negativas que ha tomado. ¿Qué opina? Sin duda el presidente Zelensky hoy tiene un reconocimiento internacional porque no solamente es el discurso, sino también es la realidad. Estar en el lugar de los hechos, estar acompañando a sus conciudadanos, estar tratando por todas las vías de que esto no lastime más a su país, da una muestra de pues una persona que intenta con todas sus herramientas acompañar el esfuerzo nacional que están teniendo mujeres y hombres en su país, en Ucrania. Y bueno, pues claramente vemos que el presidente López Obrador tiene una manera distinta de hacer política, ¿no? Lo que le gusta es sobrevolar cuando algo pasa, no bajarse a los municipios. Pues debería de estar hoy rumbo a Michoacán. Lo que debería estar haciendo hoy el presidente de la República es ir rumbo a Michoacán y no estar
tratando de justificar la casa gris y toda la corrupción de su familia y de su gobierno desde aquí, desde Palacio Nacional. Si el presidente de la República tuviera la intención de demostrarle a la delincuencia organizada que quien debería mandar en este país son las instituciones y no la delincuencia organizada, debería estar yendo rumbo a Michoacán, así como debería estar yendo rumbo a Zacatecas, así como debería estar yendo rumbo a Veracruz, porque evidentemente los espacios que el presidente de la República deja los está ocupando la delincuencia organizada, digamos, de manera lastimosa para las y los mexicanos. Gracias, senadora. Gerardo Segura también le pregunta, López Obrador sigue arremetiendo contra el INE. Deben tomar en cuenta sus seguidores que mientras más apoyen al que dinamita y acaba con la democracia, más destrucción habrá del país y se acabarán las libertades de todos. Sin duda, las instituciones que nos hemos dado como país nos demuestran que ha sido un avance ciudadano, porque no necesariamente en muchas ocasiones ha sido un avance gubernamental. Quitarle las elecciones al gobierno y pasarlas a un organismo constitucionalmente autónomo como es el INE, nos costó muchísimo como país, nos costó décadas incluso como país. Pero pues claramente el presidente López Obrador es un político del siglo pasado y lo que él quiere es quitarle poder a las instituciones para concentrarlas él mismo. Ahora, ¿para qué le sirve al presidente tanto poder si no puede solucionar nada? ¿Para qué le sirve tanto poder si los mexicanos están siendo asesinados? ¿Para qué le sirve al presidente tanto poder si hoy no hay vacunas para los niños menores, a los adolescentes menores de 15 años? ¿Para qué le sirve al presidente tanto poder si hoy México vive una crisis terrible de seguridad económica y de salud? Evidentemente, para lo que le sirve es para presumir cómo están las encuestas. En fin, nos tocó el peor gobierno en el peor momento. Gracias, senadora. La última registrada de Gerardo Segura, a reserva de que alguien nos quiera hacer llegar otra pregunta. Dice Gerardo Segura, habla López Obrador que la corrupción está en el pasado, pero cada vez salen más casos de corrupción en su gobierno, como el que personas de su familia tomaron decisiones en el Consejo de Pemex para ampliar contratos de Baker Hughes, o el caso de Julio Scherer y Juan Collado y muchos otros más. ¿Qué opina? Claramente el presidente de la República hoy está inmerso en dos grandes problemas. Uno, la corrupción que hay adentro de Morena, dentro de su familia, dentro de su gobierno. Y por otro lado, la inseguridad brutal que se está viviendo en nuestro país. Si el presidente de la República quería pasar a la historia como un transformador, pues claramente eso no va a ser posible. Va a pasar a la historia como uno de los gobiernos más corruptos y con más muertes. Muy lamentable, porque en medio de eso está la esperanza de millones de mexicanos que creyeron en él y que hoy no están teniendo respuesta. Y también está la esperanza de todo el pueblo de México que en medio de una pandemia hubiera querido tener un mejor presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora. Félix Muñiz nos hace llegar otra pregunta. Dice, en cuanto a la cuestión económica y las repercusiones por lo de Ucrania, ¿el modelo del bienestar debe ampliarse a la clase media o cómo enfrentar este impacto? Bueno, claramente el presidente de la República no piensa en el bienestar económico, no piensa en el bienestar de las familias. Nosotros intentamos en muchas ocasiones que se pudiera implementar el ingreso básico universal y simple y sencillamente la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados dijo no. Lo que al presidente de la República le gustan son las clientelas políticas. No le gusta el desarrollo económico, no le gusta el desarrollo familiar, no le gusta que la gente pueda vivir, digamos, con la posibilidad de tener una buena escuela, un buen transporte público, una buena seguridad. Ahora, no le gusta para el pueblo de México, pero claramente pues ya vemos cómo vive su familia, ¿no? Las mansiones solamente son para la familia del presidente. Las albercas gigantes solamente son para la familia del presidente. Los cines adentro de la mansión solamente son para la familia del presidente. Porque para todo el pueblo de México lo que hay es destrucción, lo que hay es inseguridad, lo que hay sin duda es una falta de gobierno, de un gobierno honorable, de un gobierno responsable en estos momentos tan complicados.
Finalmente, Félix Muñiz le pregunta que qué opina de qué va a pasar con la agenda legislativa, si cree usted que se va a paralizar. Bueno, yo esperaría que no se paralice la agenda legislativa, pero bueno, los hemos visto que han hecho un montón de maromas para que en 2 semanas no se pudiera hablar de la Casa Gris. Los hemos visto que hoy el Senado de la República no ha fijado una posición plural a favor de la paz. Es increíble, pues, que el Senado de la República tenga una subordinación tan lamentable al presidente de la República, porque la verdad es que quien paga el sueldo de los legisladores, pues no es López Obrador, son los mexicanos, a quien evidentemente no les están dando respuesta. Increíble, ¿no? Pero al día de hoy, el Senado de la República no ha fijado una posición en torno de esta invasión de Rusia en Ucrania, en torno a la búsqueda de manera conjunta por la paz en este planeta y en esta zona que hoy está pues claramente impactando o podría impactar incluso en la seguridad de todos los seres humanos. En fin, esto es lo que tenemos, pero esto va a cambiar, sin duda va a cambiar en el 2024. Senadora, no tenemos más preguntas registradas. Agradecerle su participación, agradecerle a las compañeras y compañeros de La Fuente y les estaremos enviando los materiales conforme vayan saliendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan una saludable y exitosa semana. Un abrazo.